señal brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor, y por siempre durará, su gloria es eterna, es Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz, su gozo y compasión, y en sus brazos cubrirá de amor la humanidad. Es Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, es el Señor en gloria y majestad. Su victoria es para siempre, su reino incomparable es Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, mi Dios, te amo, te amo, te amo. Cuando sientas que el dolor va acabando con tu amor, mira a Cristo, mira a Él, el amor que siempre es fiel. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas desmayar ante la adversidad, busca a Cristo y verás que descanso en Él tendrás. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás. Cuando sientas tú caer ante el diablo burlador, busca a Cristo, mira a Él, quien te libra de su red. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley, su confianza ganarás, nunca solo estarás.
temor de luchar por el Señor. Busca a Cristo, pide fe, Él te colma de valor. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley. Su confianza ganarás, nunca solo estarás. Mira a Cristo, mira a Él, no te apartes de su ley. Su confianza ganarás, nunca solo estarás. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Qué hermoso himno acabamos de sintonizar. Mira a Cristo, mira al Rey. Precisamente la carta del apóstol Pablo a los romanos es lo que trata de enseñar, que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta maravillosa noche vamos a estar hablando en Romanos, su capítulo 5, su verso 14. Vamos a hablar hasta el 18, al verso 18. Por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Pues como creyentes, a veces, hermanos, nos ponemos pues a pensar, ¿verdad?, el misterio de la salvación, y a veces no lo podemos entender. Necesitamos de guías, necesitamos de maestros que nos enseñen la palabra de Dios, que nos enseñen la verdad. Y es precisamente lo que pasaba en las iglesias de Cristo que estaban en Roma. Habían muchos hermanos ya convertidos, pero necesitaban de alguien que los guiara para que pudieran poner su fe adecuadamente en el Señor Jesús. Y eso es exactamente lo que hace el apóstol Pablo. Entonces, todos estos capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos son muy interesantes para el creyente, para que podamos pues entender, ¿verdad?, la salvación. Es un misterio, pero ahí en la carta de los romanos el apóstol Pablo lo explica de una y de otras maneras para que nosotros podamos, bueno, para que los hermanos de ese tiempo entendieran, y por supuesto para que todos los creyentes podamos también entenderlo en el tiempo actual. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Vamos a orar antes de poder meditar la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos van a sintonizar de manera presente, Padre Celestial, como también de manera pregrabada, Señor, en todos los medios de las redes sociales. Padre, te rogamos que los bendigas, que guarde sus vidas, Padre Celestial, que les conceda lo que les hace falta, Padre. Si alguno está enfermo, Señor, lo ponemos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre, y te rogamos por la vida, por la salud de ellos, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que tú obres en sus vidas, Padre, de acuerdo a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada uno, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, te damos gracias también por el estado de Texas, Padre Celestial, porque ha empezado a recuperar la electricidad. Siga bendiciendo, Padre, a todas las personas, a todas las corporaciones, Padre Celestial, que está trabajando, Padre, arduamente en ese estado para restablecer, Padre Celestial, la luz, el agua y todo lo que la ciudad de Texas necesita, Señor. Gracias te damos. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Gracias por tu palabra en esta maravillosa noche. Que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre Celestial. Ese es nuestro deseo de todo corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en Romanos, su capítulo 5, su verso 14 al 21, al 18. Al 18 vamos a leer. Dice la palabra del Señor de esta manera. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Gloria al Señor. Qué maravillosos versículos, tan claros, pero a la vez también tan profundos. El apóstol Pablo hace una serie de comparaciones entre Adán, que es el problema de toda la humanidad, de todo el universo, no solamente de la humanidad, de la creación también, pero en sí el ser humano no puede pues entender. Ese era el problema de los judíos, que no podían pues entender cómo pues, ¿verdad? Cómo es que la salvación ahora se obtenía a través de Jesús. Ellos ya estaban convertidos, pero aún habían confusiones. Y el apóstol Pablo hace una serie de comparaciones, trata de mostrar cuál es el problema de raíz. El problema es el pecado, el problema es la muerte. Y él pone pues esa comparación entre Cristo Jesús. Cómo ahora el hombre, ¿verdad?, que recibe la salvación es salvo, es justificado, recibe ese regalo de Dios. Pero ¿cómo lo recibe? Por medio de la ley, no, dice la palabra, sino por medio de Cristo Jesús. Esto era para que los hermanos pues también dejaran yo me imagino que los judíos pues estaban poniendo su confianza aún todavía en los ritos de la ley, en las prácticas de la ley, y poniendo en duda también, me imagino yo, a los gentiles, que los gentiles pues ya estaban convertidos en el Señor Jesucristo, pero ellos no sabían si había una seguridad o no había una seguridad, si había que guardar la ley, y había que guardar las prácticas de la ley, eso les hacía más justos o no. Entonces yo creo que había una confusión, y el apóstol Pablo deja claro, pues, ¿verdad?, de qué manera es que el hombre puede alcanzar la justificación. Amén. Entonces, mis estimados hermanos, hay un problema, y el problema es universal. Es universal. Dice la palabra que reinó la muerte, dice el verso 14, aún en aquellos que no pecaron, porque uno solo fue el que pecó, fue Adán. Y no dice que tampoco que fue Eva, fue Adán. Él lo muestra de una vez que fue Adán, porque el trato de Dios fue con Adán, no con Eva. Con Adán. Entonces Adán habló directamente con Dios, y aún así él escuchó la voz de su mujer. Entonces el que desobedeció a Dios fue Adán. Pero por la desobediencia de uno solo, dice la palabra del Señor, entró la muerte y reinó la muerte antes de la ley, dice la palabra. Antes de la ley, la muerte reinaba en este universo. La muerte, el pecado, la muerte había ya pasado a todos los hombres, aún en aquellos que no pecaron, dice la palabra del Señor. Yo me imagino, pues, ¿verdad? Así como en el tiempo actual, lo que sucede, pues, con el virus, ¿verdad? Unos dicen, pues, que alguien, ¿verdad? Alguien se comió un animal que no era, pues, adecuado para comerse, y por la necesidad o por los puros deseos de comérselo, dicen que de ahí, pues, descendió, ¿verdad? Dependió, pues, lo que es el virus. Y nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿verdad? Simplemente yo estaba viendo ahí una noticia cuando, no sé si era en Guatemala, creo yo, que declararon toque de queda. Y el toque de queda no sé si empezaba a las 4 de la tarde. Pero en eso había una persona que no se enteró, pues. Y él salió a caminar normal. Y cuando vi ahí, bueno, ahí en la noticia se ve que lo arrestaron. Y le preguntaron por qué
estaban entrevistando pues a todos los que los habían arrestado y ellos estaban dando sus razones por qué los arrestaron. Y cuando le preguntaron a esta persona por qué te arrestaron, él dijo simplemente no sé, yo no tengo televisión, yo no tengo radio, donde yo vivo no tenemos pues televisión, entonces yo no tuve la oportunidad de ver que el gobierno había dado pues un toque de queda. Entonces él no sabía, pero la ley ya estaba dado pues, y como la ley ya estaba dado, pues tuvo que ser arrestado. Y en este caso, ¿verdad? También el virus pues pasó a toda la gente y la gente no sabe, no es culpable la gente, en sí no es culpable la gente, pero en sí toda la gente pues está afectada. Es algo similar. Dice que antes pues hubieron muchas pestes, muchas enfermedades que mataron mucha gente, que no fue posible pues detectarlo, porque hacía falta pues conocimiento científico, hacía falta tecnología, y aunque lo detectaban también era difícil comunicarlo a la gente. Entonces la gente no se daba cuenta y moría mucha gente y no sabían ellos por qué morían. En el tiempo actual es diferente. En el tiempo actual la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado y si empieza a haber una enfermedad, algo raro por ahí, pues ya la gente, la tecnología, la ciencia, rápido pues lo detecta, ¿verdad? Y rápido pasa pues la voz a todo el mundo y todo el mundo sabe que hay peligro. El problema es también que no todos lo creen, ¿verdad? No todos lo creen. Por ejemplo, la gripe que está pasando en el tiempo actual o el virus que hay en el tiempo actual, no toda la gente lo cree. Sin embargo, hay gente que no cree pues que existe ese virus y le ha afectado el virus. Ha perdido familiares o amigos o se ha enfermado aún él mismo. Entonces, sí existe. El problema es que no se cree. Y eso es exactamente lo que pasa también con el pecado, es universal. Hay muerte espiritual, hay condenación eterna, pero la gente no cree. Ese es el problema. Entonces dice la palabra que en el verso 14 reinó la muerte antes de la ley, dice la palabra del Señor. Dice la palabra en el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Amén. Como decía, hermanos, la muerte, ¿verdad? El pecado, el hombre sabía que hacía cosas malas, pero no sabía pues el efecto, la magnitud de lo que afectaba el pecado en su vida. Y la gente sufría pues corrupción, violencia. Vemos la generación de Noé, ¿verdad? Dice que ahí había mucha corrupción y a Dios hasta le dio pues, le dolió en su corazón, dice, pues, ¿verdad? Ver cómo sus hijos, ¿verdad? Su imagen, su creación, se mataban unos a otros. Y eso le dolió en el corazón a Dios y fue por eso que se exterminó pues esa generación. También vemos pues la exterminación, ¿verdad? De la generación de los habitantes de Sodoma y Gomorra. También dice que fue por lo mismo. Subió, dice, hasta la presencia de Dios. Era mucho. Pero la gente pues no sabía por qué. Y entonces estaba ahí pues, ¿verdad? Como escondido. No salía a la luz, no se había detectado, ¿verdad? Por eso dice la palabra reinó. Porque mucha gente pues fue afectada por la muerte. Y la muerte pues andaba ahí, ¿verdad? Se podría decir a escondidas, sin que fuera detectado. Pero Dios, ¿verdad? Decidió revelar su palabra a su pueblo Israel. Entonces, cuando se revela pues la ley de Dios, ¿verdad? A la nación de Israel, entonces dice la palabra del Señor, hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué hasta Moisés? Porque Dios reveló su ley por escrito. Y la ley por escrito enseña pues lo que es el pecado y lo que es la consecuencia del pecado. Entonces ahora se detecta pues el pecado, ¿verdad? Y se detecta la consecuencia del pecado. Me gusta mucho este tiempo, este ejemplo pues del virus, ¿verdad? Porque el virus, primeramente, el que está tocando ahorita, ¿verdad? La humanidad, primeramente pues existió y no se sabía. Y después, cuando se supo, pues ya se detectó. Ya la gente sabía, ¿verdad? Pero
todavía no salía una medicina. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Pues cuidarse, ¿verdad? Seguir las normas. ¿Y para qué había que seguir las normas? Para su propio bien. Porque si no se cuidan, entonces les va a afectar, pues. Y era lo mismo, la ley pues nos enseña lo que es la santidad de Dios. La ley nos muestra lo que es malo, ¿verdad? Mostraba en este caso al pueblo de Israel, les enseñaba a ellos los límites, ¿verdad? Las reglas pues, restringidas donde el pueblo no podía sobrepasar esa línea, porque si lo sobrepasaba, el virus lo iba a afectar. La muerte lo iba a afectar, el pecado lo iba a afectar. Pero si ellos guardaban, pues, ¿verdad? Todas estas reglas, ¿verdad? Todas estas restricciones que Jehová Dios puso, si ellos seguían estas restricciones al pie de la letra, era como seguir una dieta. Era como seguir, ¿cómo podría explicarlo? ¿Verdad? Era como seguir una regla como la que se está siguiendo ahora, ¿verdad? Taparse la boca, limpiarse las manos, no andar mucho en público, ¿verdad? Era similar, pero eso no te puede curar. Eso no te puede curar y eso no puede evitar también que vas a morir. Simplemente es una regla, pues, ¿verdad? Que te puede, que lo puedes aplicar, que lo puedes conservar, que lo puedes practicar hasta que aparezca, pues, la medicina. Y es exactamente lo que pasó. Llegó la ley, mostró la ley, pues, ¿verdad? Lo que era los límites que no habían que traspasar hasta que viniera la medicina. Y eso era lo que tenía que entender la nación de Israel. Ahora, la promesa era también, ¿verdad? Como el gobierno hace promesas pues a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora a los ciudadanos americanos, pues les han dado pues ya un cheque, 2 cheques, 3 cheques, ¿verdad? No, dicen que van a dar 3 cheques, pues, ¿verdad? Y qué bueno por todos aquellos que lo reciben, ¿verdad? Entonces, a veces los gobiernos son tan generosos también. Cuando suceden pues casos así, ¿verdad? No todos, solamente donde hay posibilidad, me imagino. Pero Dios es más generoso. Dios le promete pues a la nación de Israel, si guarda la ley, que el pueblo de Israel iba a vivir. No inmediatamente, pues, ¿verdad? No inmediatamente. Ellos murieron guardando la ley, pero con la promesa de Dios, que iba a venir pues ese antídoto, esa medicina, que aunque ellos ya estén muertos, aunque ya sean polvos, como decía el siervo Job, dice la palabra que del polvo serán levantados, serán restaurados, porque creyeron, confiaron pues en la promesa de Dios que se iba a manifestar, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, la ley simplemente era para que la gente pues, ¿verdad?, pusiera su confianza en Dios, creyeran la promesa de Dios, y en aquel tiempo ellos murieron pues esperando esa promesa. Y esa promesa solamente se puede cumplir a través del Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que la palabra de Dios dice ahí que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aún dice la palabra en aquellos que no pecaron. Entonces, hay un problema, el problema de la transgresión. Ese es el problema de la humanidad, la transgresión. La transgresión en el principio que afectó pues a toda la humanidad. Número 1, la muerte, dice la palabra del Señor. Número 2, aún en los que no pecaron de la misma manera que Adán, de todas maneras ellos murieron. Y no solamente murieron físicamente, sino también aquellos que no creyeron pues en Dios, murieron espiritualmente. Y al final pues van a morir eternamente. También ese es el problema, que hay consecuencias pues cuando no se sigue pues, ¿verdad?, las reglas, las advertencias que Dios da. Como en el tiempo actual la gente tiene ese mismo problema pues, ¿verdad? La gente no sigue a veces las reglas que el gobierno pone, algunos porque no creen pues, ¿verdad?, que es real. Y así es la gente, a veces también no cree en Dios, y al final va a tener entonces consecuencias, pues. Pero aquellos que murieron, pues, que obedecieron a Dios, también van a ser salvos por el mismo Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como reinó la muerte, un reino era un reino universal, y en ese reino todos están ahí en ese reino. No hay nadie que no, desde Adán hasta el último ser humano que van a nacer en esta tierra, todos están en ese reino.
Porque dice la palabra ahí en Hechos 17, 26 al 30, que todos venimos pues de Adán, somos descendientes de Adán. De una sangre, dice la palabra, hizo a todos los seres humanos. Entonces, afecta a todos. Toda la humanidad tiene ese problema y toda la humanidad está bajo el reino de la muerte. Número 3, por la transgresión de uno murieron todos, dice el verso 15. Número 4, el juicio universal vino a causa de un solo pecado para condenación, verso 16 de Romanos 5. Entonces, como todos transgredieron la ley, todos pecaron, entonces, pues el juicio universal de condenación está sobre todos. O sea que el hombre tiene un problema. El problema es la condenación, la muerte eterna, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ese es el problema del hombre. Aunque el hombre pues siempre está con el problema de la muerte física, pero en realidad el problema es la muerte espiritual y la muerte eterna. Porque si usted, ¿verdad? Si nosotros creemos en Dios, entonces la muerte espiritual se soluciona. Y si se soluciona la muerte espiritual, se soluciona pues lo que es la muerte física, porque vamos a resucitar para vida eterna, es la palabra del Señor. Y también se soluciona lo que es la muerte pues eterna. Entonces no vamos a morir eternamente, sino vamos a vivir eternamente. Entonces el problema está en arreglar pues nuestra comunión con Dios, lo espiritual. Ese es el problema y es un problema porque el hombre está bajo condenación. Entonces el hombre necesita pues de Dios para salir de ese problema. Inciso B, la gracia, dice la palabra del Señor, la gracia de Dios, el don y la gracia de Dios. Según el verso 15, dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 5, verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Entonces, hay ciertas características entre Adán y Cristo. Número 1, porque en Adán todos mueren. Y en Cristo, dice la palabra, todos son justificados. Pero no se puede comparar. No se puede comparar porque dice la palabra que la transgresión entró al mundo por un hombre. Pero dice la palabra del Señor que la gracia, dice la palabra en el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia. La gracia, dice la palabra, que si la muerte pues tuvo un alcance universal, la gracia, dice la palabra del Señor, es más abundante todavía. Entonces, número 1 es en abundancia. Es en abundancia, verso 15. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que la muerte ofrece solamente condenación eterna. Es para allá donde te lleva la muerte. Aparte del sufrimiento aquí en la tierra, el hombre va a ser condenado eternamente. Entonces, no tiene, pues, ¿verdad?, muchas cosas que ofrecer. Pero la gracia, dice la palabra del Señor, es en abundancia. No solamente te ofrece, pues, la vida eterna, la salvación, la justificación, la santificación, te ofrece también una forma de vida que la puedes disfrutar aquí en la tierra, si nos apegamos, pues, a lo que es la voluntad de Dios. Esas promesas están vigentes ahí. Pero, dice la palabra, tiene muchas bendiciones, muchas promesas eternas que se van a manifestar cuando Jesús regrese por segunda vez. Entonces, no solamente vamos a traer cuerpos transformados, vamos a heredar el cielo nuevo, vamos a heredar la tierra nueva, vamos a vivir en comunión con Jesús, vamos a vivir en comunión con los hermanos, vamos a gozar de una eternidad. La gracia, dice la palabra del Señor, es en abundancia. Todas las bendiciones, o sea que es de donde depende, pues, ¿verdad? Nuestra bendición, nuestra salvación. Entonces viene, pues, de la gracia. Es un regalo de mucha abundancia.
Entonces, por eso dice la palabra, es en abundancia. Y número 2, es gratuito para todos, dice la palabra del Señor. La gracia de Dios, el don de Dios, es gratuito para todos los hombres. Entonces, también cuando habla de abundancia, está dándonos también una seguridad de que la gracia, el don por medio de Jesucristo, es el medio de salvación. Ese es el antídoto que usted necesita para ser salvo. Entonces, ¿qué pasaba con la ley? La ley solamente pues eran reglas, normas que habían que practicarlas hasta la venida de Cristo Jesús. Esto te servía hasta la venida de Cristo Jesús. Hasta que llegara pues la medicina que iba a ser suficiente para arrancar ese virus, esa enfermedad, el pecado, la muerte del ser espiritual del hombre. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? No puedo seguir confiando pues en las prácticas de la ley y en ninguna otra práctica que no sea pues en la persona del Señor Jesucristo, porque sería ilógico, ¿verdad? Y es ilógico todavía porque, por ejemplo, los medios de comunicación pues han alertado a toda la gente en cuanto a este virus, ¿verdad? Pero han salido muchas teorías, por ejemplo, ya salió pues lo que es la vacuna, ¿verdad? Y dice que se está vacunando pues a toda la gente. A nosotros todavía no nos han avisado pues si nos van a, o cuándo vamos a tener la oportunidad de tener la vacuna, pero ya mucha gente se está vacunando. Pero han salido muchas teorías, ¿verdad? Como por ejemplo videos, y hay videos pues que convencen a la gente, donde dicen que es el nuevo orden mundial, que es el 666, que no se deben vacunar, que eso no te va a curar, que va a alterar tu memoria, bueno, y un sinnúmero de cosas que la gente habla, pues, ¿verdad?, en cuanto a la vacuna. Entonces, al final muchos no lo van a poner, pues, y van a creer más en lo que ellos piensan que es bueno para ellos. Y al final esperemos, pues, ¿verdad?, que no afecte, pues, la vida de las personas que no van a ser vacunadas. Pero en este caso, hablando, pues, de la gracia, ¿verdad?, de la abundancia, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no podemos, pues, poner nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que nosotros creemos que nos puede ayudar a nosotros. No podemos poner nuestra confianza en las prácticas de la ley, porque eso ya no nos sirven. Eso solamente era para esperar la venida de Jesús. Ya estando presente Cristo, ahora es Cristo el punto central. Ahora es Cristo el antídoto, porque ahora ya llegó la medicina. Ahora nosotros debemos creer que esa medicina es poderosa, es abundante, para poder limpiarnos, pues, ¿verdad?, de todo el desastre que ha hecho, pues, el pecado en nuestras vidas, materiales como también espirituales. Entonces, creo que eso era para que los judíos, pues, pudieran entender de qué se trata la salvación en Cristo Jesús. Abundancia de gracia, abundancia de don. Eso quiere decir que Jesús es suficiente, es completo. Él es el único medio que puede salvarnos. Y es ahí donde debemos ahora depositar, pues, nuestra fe. Entonces, y esto es gratuito, dice la palabra del Señor. Es gratuito no solamente para los judíos, sino es gratuito para todos, dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 3 y su verso 24 dice la palabra, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, dice la palabra. Lo mismo dice también en la carta del apóstol Pablo a Tito. Entonces, esto es un regalo de Dios, porque Dios conoce, pues, ¿verdad?, a su creación. Él ve la necesidad del hombre. La necesidad que el hombre tiene es la necesidad de ser salvo. Y el hombre por sí solo no puede. Entonces, Dios provee, pues, la salvación para todo aquel que cree, dice la palabra, y lo da, pues, de una manera gratuita. Es un regalo de Dios. Usted no puede, pues, hacer nada para recompensar, para pagar ese regalo. Usted puede, pues, entender el llamado de Dios, ¿verdad?, cambiar su vida, ser una mejor persona, pero eso no va a ser suficiente, pues, no se puede pagar.
Entonces, tenemos que aceptarlo pues por gracia. Tenemos que creer que es gratuito, que no depende pues, ¿verdad?, de cuánto nosotros podamos hacer, sino depende de Dios, que Él en sí mismo decidió pues, ¿verdad?, salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es gratuito, porque es un regalo de Dios. Número 3, es para el bien de todos. Y número 4, es para nuestra justificación. Número 5, es por medio de Jesucristo. Es para nuestra justificación y es por medio de Jesucristo. ¿Qué significa la justificación? Significa pues alguien que ha sido absuelto de sus cargos, alguien que se le han quitado todos los cargos, alguien que ha sido libre pues de todos los cargos que tenía en su contra, prácticamente ha sido libre de la condenación. Es por medio de Jesucristo, dice la palabra en Hechos capítulo 15, verso 11, en el concilio que tuvieron los hermanos ahí en Jerusalén, dice la palabra: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Los judíos, ¿verdad?, que estaban convertidos al cristianismo, no creían pues que los gentiles podían ser salvos solamente por creer en Jesús. Ellos creían que los gentiles tenían que circuncidarse, que los gentiles tenían que guardar las prácticas y las tradiciones de la ley de acuerdo a la ley de Moisés. De lo contrario, no podían pues alcanzar la salvación. Entonces, el apóstol Pedro, ¿verdad?, que fue uno de los que anduvo con el Señor Jesucristo, dice la palabra que se levantó y dijo que nuestros padres no pudieron ser salvos por la ley. La ley no puede salvarte. La ley, al contrario, es una carga, ¿verdad? Es como ahorita la gente no quiere poner la mascarilla. Es difícil. La ley era difícil también. Seguir la ley era difícil. Y no te daba la salvación. Entonces dice la palabra, seremos salvos, al igual que ellos. Los que murieron, los que están presentes y los que han creído y los que van a creer, son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. De la misma manera dice Isaías capítulo 53 y su verso 11, también lo dice la palabra del Señor. Voy a leer este pasaje rápidamente. Dice la palabra: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Entonces, ahí es una profecía, pues, ¿verdad?, en cuanto al Señor Jesucristo, que es por medio de Él la justificación, la gracia, el don de Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasamos pues a lo que es la justicia de Cristo. Inciso A, el reino de la muerte. Romanos capítulo 15, verso 17. No se compara pues con el reino de Cristo Jesús. Número 1, el reino de la muerte vino por la transgresión. El apóstol Pablo pues trata pues, ¿verdad?, de repetirlo para que los hermanos puedan captar pues lo que él está diciendo, ¿verdad? Cómo es que llegó la muerte. Y es evidente universalmente, porque todas las personas son afectadas, todas las personas sufren, todas las personas viven en violencia, en corrupción, y eso significa pues que todas las personas son afectadas por la muerte. Entonces, eso no se puede esconder. Nadie puede decir que no es afectado pues por el pecado. Puede ser que no conoce pues, ¿verdad?, el problema que hay pues en cuanto a su vida o a la vida de la sociedad. Pero la palabra lo hace evidente pues, y es creíble que el pecado y la muerte afectó, dice la palabra, a todo el mundo. Inciso A, el reino de la muerte, Romanos capítulo 15, verso 17. Número 3, todos están bajo este reino. Es un reino donde todos están, dice la palabra, bajo este reino. Necesitan escapar. Número 4, Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra, necesitan escapar. ¿Por qué necesitan escapar? Porque ahora se ha pues establecido lo que es el reino, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
estaban muertos en el reino de la muerte. Eso afecta a todo el mundo. Pero la buena noticia es que se puede escapar. Se puede escapar de ese reino. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre ahora, verdad? Escapar. Es como que si ¿verdad? Bueno, se oyó, pues, ¿verdad? Que cuando afectó el virus allá en China, muchos chinos querían escapar y se querían ir, pues, a otras naciones. El problema es que se empezaron a cerrar las fronteras y nadie podía cruzar, ya empezaba a haber más restricción y ya no se podía escapar. Es que si nosotros sabemos, pues, ¿verdad? Que en un lugar está afectando duro la cosa, hay que buscar un lugar mejor, ¿verdad? Hay que buscar un lugar mejor y es exactamente lo que la palabra nos está mostrando. En el reino de la muerte, pues todos están muertos, dice la palabra del Señor, pero se puede escapar. Hay un mejor lugar ahora. Y la ley, ¿verdad? La ley nos muestra que ese mejor lugar es el Señor Jesucristo. Es en Él donde nosotros, pues, podemos alcanzar esa libertad que no se puede alcanzar en ningún otro lado. No lo dio la ley. Y no lo va a dar ninguna ley, ninguna práctica. Ninguna cosa puede darlo. Solamente depende del Señor Jesús. Él es abundante, es suficiente para que nosotros podamos, pues, escapar de esa condición de muerte y podamos tener entonces, ¿verdad?, lo que es la vida eterna. Pero es necesario, pues, escapar de ahí por medio del Señor Jesús. Inciso B, el reino de Cristo es mayor. Número 1, es mucho más abundante el reino de la vida. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 5, verso 17, que es mucho más abundante el reino de la vida. ¿Por qué razón? Porque Jesús tiene poder, pues, sobre la muerte. O sea que el reino de la muerte prácticamente ya no tiene ese poder que tenía antes, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo apareciera. Porque a eso vino el Señor Jesús, dice Hebreos capítulo 2, verso 8 en adelante, a quitarle el poder, el imperio a aquel que tenía, pues, ¿verdad?, cautivado, dice la palabra del Señor, a muchos, y esta es la muerte. A eso vino Jesús. Entonces, ya estando Cristo, ¿verdad?, ya estando el antídoto necesario, ya la muerte ya perdió, pues, su fuerza, su poder. Y es por eso que el reino de Cristo es mucho más abundante para que el hombre pueda tener vida, para todo aquel que venga, pues, a refugiarse, ¿verdad?, a buscar, pues, al Señor Jesús, a que reciba, pues, ¿verdad?, al Señor Jesús, a que crea, pues, en el Señor Jesús. Es más abundante, dice la palabra. Número 2, es más maravilloso el don de Dios. Y número 3, es el regalo de justicia y santificación. Es un regalo, fíjense, es un regalo de justicia, dice la palabra, y santificación, dice la palabra ahí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30. Por eso es que el Señor Jesús es suficiente, dice la palabra, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es todo, mis amados hermanos. Es el regalo de justicia, de santificación, de sabiduría. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso es que el creyente, pues, debe darle toda la honra y toda la gloria a Jesús. No pues a lo que Él es, no de donde Él es, como lo hacían los judíos, ¿verdad? Ellos estaban confundidos, ellos se sentían buenos, ¿verdad?, lindos ante los ojos de Dios por ser descendientes de Abraham. Simplemente por eso, por estar circuncidados, ¿verdad?, por conocer la ley. Pero ¿qué hay de Dios y su regalo precioso? No, ellos no podían entender eso. Entonces tenían que entender que toda la honra, toda la gloria sea siempre y por los siglos de los siglos. Y dije que toda la creación
lo dice Apocalipsis 5, toda la creación en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos se rindieron, dice la palabra ahí, ante el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todos debemos rendirnos y entendemos pues este regalo precioso a los pies de Jesús y abrazarlo y glorificarlo y darle gracias porque su gracia, su don, su salvación es abundante. Él se asegura de ser suficiente, de limpiarnos de todos nuestros pecados para que podamos alcanzar la salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso no podemos, pues, ¿verdad?, poner otro medio de salvación. No podemos inventarnos uno y no podemos poner otro, porque eso sería, pues, no entender completamente nuestra fe, pues, que tiene que ser Jesús el centro de nuestra fe, y no puede, pues, haber otro medio de salvación, dice la palabra del Señor. Entonces, ese es el regalo de justicia de Dios. Él regala, pues, la justicia, Él regala la justificación, Él regala la santificación, Él regala la sabiduría. Todo eso es de Dios. Él nos lo da a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Número 4, es para todos los que lo reciben. Ahora hay un problema, que el hombre lo tiene que recibir. Eso es inevitable. El hombre tiene que, primeramente, dice la palabra, tiene que reconocer, pues, que tiene un problema. Después tiene que pensar cómo, pues, salir de ese problema, y él va a llegar a la conclusión que el único medio es el Señor Jesucristo. Entonces, es un regalo para todos, es un regalo universal, pero el hombre lo tiene que recibir. El hombre lo tiene que recibir. Es para que vivan en victoria sobre el pecado y la muerte, número 5. Número 6, es por medio de un solo hombre, Jesucristo, verso 17. Número 7, es universal y eterno, Apocalipsis capítulo 22 y su verso 5, dice la palabra del Señor en este pasaje. La palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22 y su verso 5 dice de esta manera: no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso es el reino de Cristo. Es para todos los que lo reciben, es para que vivan en victoria sobre el pecado y la muerte, porque ya no van a existir. Es por medio de un solo hombre, el Señor Jesucristo, y es universal y eterno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Recibirlo, creer, ¿verdad? Creer. Porque es muy curioso, pues no sé si usted, yo he estado escuchando, pues, ¿verdad?, muchos videos de ahí del comentario, pues, que el nuevo orden mundial, la gente, pues, ¿verdad?, que sale con eso, y que que el nuevo orden mundial es que se extermine, pues, mucha gente del mundo. Mucha gente del mundo hay que exterminarla, porque no sirve un mundo con muchos millones de personas. Dice que el nuevo orden mundial solamente quiere 500 millones de personas en este mundo, pero esas 500 millones de personas tienen que ser personas sanas, hábiles, que tengan buenas habilidades, ¿verdad? Jóvenes, total, que no califican todos. El nuevo orden mundial. Eso es lo que dicen ellos, pues, ¿verdad? O lo que la gente cree. Pero en realidad es que sí existe un nuevo orden mundial, y es el del Señor Jesucristo. Y esto es una realidad. Hay que recibir, pues, al Señor Jesucristo. Es una realidad. Allá no van a poder entrar enfermos. Hay que estar sanos. Tienen que ser curados. Allá van a entrar personas que ya estén, pues, curadas de la muerte, curados del pecado, dice la palabra del Señor. Y claro, van a vivir en ese reino eternamente y para siempre. Y dice la palabra que ahí hay lugar para todos. El requisito es recibir ese regalo, recibir esa promesa, creer en el Señor Jesucristo. Ese es el requisito. Y de ahí, pues, podemos reinar con el Señor, dice la palabra, eternamente. Entonces, hay una condición, pues, la condición es que el hombre, pues, crea, reciba, ¿verdad?, esa salvación que es a través del Señor Jesucristo. Número 3, la justificación, y vamos a terminar con este tema. Dice la palabra, inciso A, ¿por qué necesitamos ser justificados?
Bueno, número 1, porque la transgresión de uno dio entrada al pecado. Verso 12. Ahí lo dice la palabra del Señor que ¿cómo entró el pecado? Dice por la transgresión de uno y luego por el pecado la muerte y luego la muerte, dice la palabra, pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos tenemos un problema y por lo tanto, número 2, porque la condenación pasó a todos los hombres. Un problema de condenación eterna. Entonces, no podemos pues quitarnos esta carga, sino es por medio de la justificación. Por eso necesitamos ser justificados. Inciso A. Número 3, porque todos tienen esa condición universal. No hay nadie que pueda decir que no. Todos tienen. Y la condición es pena de condenación de muerte. En este sentido, muerte espiritual que te lleva pues a lo que es la muerte eterna. Entonces, por eso necesitamos ser justificados. La justificación de vida es por medio del Señor Jesucristo. Dice la palabra del término griego, dikaiosis, justificación, que significa el acto de pronunciar justo, absolución de cargos a una persona. O sea que cuando creemos en Jesús, cuando venimos a Él, creemos en Él, nos arrepentimos, ¿verdad? Nos bautizamos. Dice la palabra que recibimos el don del Espíritu Santo. Dice la palabra que somos declarados justos, ¿verdad? Sin culpa, sin cargos. Ya, es como que si usted nunca pecó. Por eso dice la palabra allá en Jeremías, nunca más me olvidaré, me acordaré de tus pecados. Y a Dios, cuando lo perdona, Dios no es pues como nosotros. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Que perdonamos a alguien, pero estamos viendo que no vaya a hacer otra vez lo mismo. No, Dios no es así. Dios da su palabra y Él dice, si tú crees en lo que yo te doy, yo te prometo que nunca más, jamás y nunca me voy a acordar de tus pecados. Eso ya no vendrá a la memoria. Qué maravilloso. Por eso es una buena noticia. Por eso es que el hombre no lo puede creer también. Es increíble. Es difícil para el hombre creer. Entonces el hombre quiere ajustarlo, pues, ¿verdad? Él quiere ajustarlo con cosas. Él quiere hacer cosas, pues, porque es increíble. Una salvación tan grande es increíble. No se cree. El hombre quiere hacer cosas, quiere guardar ciertas cosas, ¿verdad? Guardar ciertas prácticas, porque él piensa que si no lo hace, él no va a poder, pero es que no depende de él, depende de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en esa salvación, dice la palabra del Señor. Entonces, esa es la justificación y eso es lo que pasa exactamente cuando creemos en Jesús. Somos absueltos de todo cargo, ¿verdad? Somos pues declarados justos, sin culpa. Ese es el estado que tenemos ante Dios. Entonces, cuando Dios nos mira sin culpa. Dios nos mira justos. Dice la palabra que Dios nos mira como viendo a Jesús, porque por eso somos llamados hijos de Dios, por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Por la justicia de Jesús. Por el sacrificio de Jesús. Porque Él es el que no pecó. Él fue justo, sin pecado. Entonces, es por Él. Por eso es que así como en Adán dice la palabra, todos mueren, en Jesús todos viven. Pero en Adán todos mueren, en Jesús todos viven. Adán engendró pues, ¿verdad? Un universo de personas, pues un planeta pues de personas, ¿verdad? Según la carne. Jesús hace lo mismo, pero según el Espíritu. Somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Ese es el estado de cada creyente, pues, que ha recibido a Jesús como su Salvador, que cree en Él verdaderamente, que su fe está depositada en Él, que cree que va a ser salvo por Jesús y no por lo que Él hace. Es así como lo ve el Señor. Bueno, y también los que nos falta entender, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí los romanos ya estaban en esa condición. Ya estaban de lleno, ya ellos ya eran justos ante los ojos de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando les escribe su carta en Romanos 1:7, dice, a los amados de Dios, hermanos amados de Dios. Fíjense, ¿qué quiere decir? Amado solamente fue usado para Jesús. Allá en la transfiguración, en Mateo 17:1, dice, este es mi hijo amado. En Mateo capítulo 3, verso, por ahí, no sé qué verso es, pero cuando fue bautizado, dice la palabra del Señor, que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado,
en Él tengo mis complacencias. Y no se oía en nadie más, pero se oye ahora cuando se refiere a los creyentes en Jesús. Amados del Señor, mira cómo lo ve Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no está viendo, pues, ¿verdad? Dios no va, también está viendo tu conocimiento. Dios no te mide por el conocimiento. Si Dios te midiera por el conocimiento, ¿verdad? Teológico, entonces fuera difícil también la salvación. Y por supuesto, nadie sería salvo porque todos tienen problemas de conocimiento teológico. No hay nadie que lo sabe todo. Siempre estamos descubriendo misterios en la Biblia. El único que lo supo todo fue Jesús. Él es el maestro de maestros. Y si Él es el maestro, nosotros seguimos aprendiendo porque somos alumnos. Entonces, y los alumnos, pues se equivocan. Como alumnos que somos, nos equivocamos. Si fuera por el conocimiento, ¿verdad? De esa manera, no. Usted solamente, entonces, ¿qué tiene que hacer? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Y si usted entiende, pues, la salvación, por eso la palabra de Dios dice, dice la palabra, escudriñar las escrituras, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque en ellas hay vida eterna, dice la palabra. También dice ahí en Juan 8, conoceréis la verdad, dice, ¿verdad? Y la verdad os hará libre, dice la palabra. El hombre puede ser libre cuando conoce, pues, la verdad. Puede gozar de esa libertad, porque en Jesús hay libertad. Entonces, Dios sabe el estado del hombre universalmente bajo condenación. Número 3, Dios quiere declarar justo al hombre, fíjense. Dios quiere declarar justo al hombre. El hombre entonces tiene que creer en Jesús. Dios quiere librar al hombre de la condenación. Dios nos da la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 4:25, dice la palabra del Señor, que Jesús es nuestra justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, es a través del Señor Jesucristo. Número 6, Dios quiere que el hombre crea en Él. Eso es lo que Dios está buscando, que el hombre pues deposite su fe en Él, en Dios, en el Señor Jesús. Romanos 3:26. Número 7. Dios es el único dador de la vida, de manera que el hombre debe volver a Dios. No hay otro plan, no hay otra forma en que el hombre puede pues encontrar la vida eterna, la salvación. No hay otra forma. Solamente es por medio del Señor Jesucristo. Dios es el único dador de la vida, de manera que todos los hombres, todos, no hay nadie que no debe volver a Dios. Si quiere pues la salvación, tiene que volver a Dios, tiene que creer en Jesús, tiene que depositar su fe en Él. Y es entonces de esa manera como nosotros pues necesitamos, ¿verdad?, de esa justificación, ya que por nosotros mismos es imposible. Todo es, mis estimados hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis estimados hermanos, vamos a terminar esta transmisión. Gracias a Dios por su sintonía. Que Dios me los bendiga. Quiero mandar saludos a mi hermano Heriberto Vázquez. Gracias, hermano. Que el Señor los bendiga hasta allá en West Palm Beach. Gracias, mis estimados hermanos. Vamos a terminar nuestra transmisión. Vamos a ir a Dios en una oración para poder concluir con nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, si no hemos creído, hay que reconocer que hay un problema y que solamente lo puede solucionar Jesús. Y si ya creímos, pues debemos entender que la salvación no depende de nosotros, sino depende de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que ver a Él siempre como el Salvador y que toda la honra y la gloria sea siempre, pues, para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos, Padre, la oportunidad de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos estuvieron sintonizando y aquellos que lo harán de manera pregrabada también, Padre. Bendígalos, Señor, los encomendamos en tus manos, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre Celestial, a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que no han creído también, que puedan, Padre, obtener esa salvación tan grande, Padre, para que puedan también alcanzar la salvación. También te rogamos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor, que están pasando necesidades, Padre Celestial. Solamente usted puede suplir sus necesidades, Padre. Los encomendamos en tus manos en esta maravillosa noche. Gracias te damos, Padre, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Que tengan un bonito fin de semana, el día de mañana, y que Dios me los bendiga. Amén.